Gracias por sintonizarnos a través de Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este programa les presentamos más de los trabajos del seminario La Constitución de Apatzingán y la Libertad de la América Mexicana, evento impulsado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral. Concretamente en esta oportunidad les presentamos la mesa 2 titulada De Cádiz a Tehuacán, los cambios en el constitucionalismo mexicano y sus protagonistas. El Congreso de Anáhuac, también llamado Congreso de Chilpancingo, convocado el 13 de septiembre de 1813 por José María Morelos y Pavón, fue el primer congreso independiente que sustituyó a la Junta de Zitácuaro, declarando la independencia de la América septentrional de España. El 22 de octubre de 1814, en Apatzingán, el Congreso ratificó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocido también como la Constitución de Apatzingán. Participaron en el Congreso Ignacio López Rayón, diputado por la provincia de Nueva Galicia, José Sixto Verduzco, diputado por la provincia de Michoacán, José María Liceaga, diputado por la provincia de Guanajuato, Andrés Quintana Roo, diputado por la provincia de Puebla, y Carlos María Bustamante, diputado por la provincia de México, entre otros. Por favor, acompáñenos. Muy bien, le agradecemos a Alfredo habernos expuesto los distintos contextos que él ha identificado para nutrir lo que él llama, creo que es la principal aportación de su presentación, una cultura constitucional compartida, que a su vez está caracterizada por estas últimas dos ideas que apuntó, que es la creatividad, por una parte, y la precariedad, por otra, y que fue lo que, digamos, el caldo de cultivo en el que surgió nuestra Constitución de Apatzingán. Vamos a pedirle ahora al doctor Rafael Estrada Michel que haga uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias, doctora de Vega. Pues me honra mucho estar en esta mesa que preside usted y con los doctores Ávila y Errejón, reconocidísimos maestros en la materia y maestros míos también a través de su pluma, permítanme decirlo, privilegiada. Así es que muchísimas gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Centro de Capacitación Judicial Electoral por esta invitación que, insisto, mucho me honra. Yo quisiera, como hizo Alfredo, o más bien comenzar por donde terminó Alfredo, que es en destacar el contexto, porque creo que tiene toda la razón. A veces estamos obsesionados con las influencias y se nos olvida la precariedad enorme que tenían los constituyentes, no solo en la tierra caliente michoacana, pero también hay que destacar la especial precariedad de esa zona, aún hoy, ¿no? Y se nos olvida también que el contexto pues está influido, ahí sí hay una influencia, del texto, del contexto sobre el texto, en el sentido de qué es lo que quieren establecer los legisladores, es decir, para qué van a dar un decreto constitucional. En este sentido creo que fueron más claros y menos barrocos que ninguno nuestros constituyentes de Chilpancingo en la larga ruta hacia Apatzingán, en el sentido de decir, bueno, pues lo que queremos es un decreto provisional, como decía don Ernesto Lemoine, un decreto constitucional que sea provisional, en tanto obtenemos la libertad de la América Mexicana. ¿Y con qué se come esto? Bueno, yo quisiera destacar tres cuestiones de contexto. Primero, la enorme indiferencia que encontramos, no solo en Apatzingán, sino en Zitácuaro, en Chilpancingo, como veremos a continuación, respecto de un tema importantísimo que había ocupado muchas sesiones de las Cortes de Cádiz, el tema de la articulación política del territorio de la monarquía. Segundo punto de contexto a destacar.
Generalmente se nos llena la boca de gloria, discursos de brindis a veces patrióticos o flamas encendidas, diciendo miren cómo en Apatzingán y desde Zitácuaro y desde Cádiz encontramos la ruta de la división de poderes. Bueno, eso yo me permitiría deconstruirlo, si me permiten la frase pomposa, porque como muy bien dice Alfredo Ávila, el contexto más bien habla de una marcada lucha entre asambleísmo y auténtica división y reparto de poderes, mucho más al estilo estadounidense. Y el otro contexto que me parece importantísimo destacar es el que tiene que ver con los conceptos de ley. El concepto de buena ley en Morelos y el concepto de simple ley como emanación de la voluntad general en Apatzingán. Así es que por ahí vamos a empezar, si a ustedes les parece bien. Y vamos a empezar donde nos quedamos hace 2 años. Se acordarán que este mismo tribunal organizó muchos actos, algunos de ellos ultramarinos, es decir, en la sede misma de las Cortes de Cádiz, para destacar lo importante que era nuestro ingreso al imaginario constitucional, merced a la obra de las propias Cortes de Cádiz. Bueno, vamos a darle una repasada muy rápida a eso, porque el tema es, ya que citó Alfredo Ávila al padre Servando Teresa de Mier, el tema es cómo le hacemos para representar a esto que entendemos ya como nuestra nación en pie de igualdad. Y decía el padre Mier, en pie de igualdad conforme nos corresponde por la Constitución histórica de las Indias, ¿no? Algo que nos había sido negado en 1808, le había sido negado a los municipios del Ayuntamiento de México en 1808, nuestro propio ingreso en pie de igualdad al movimiento juntista de todas las Españas. En realidad aquí no pudimos establecer una junta provincial de defensa de los derechos de Fernando VII, que estaba preso de Napoleón, como todos sabemos, pues porque no nos dejaron y porque hubo un golpe de Estado de la larga lista que integrará nuestro muy, muy precario orden de desarrollo constitucional. Y luego, del otro lado, en la península, como destacábamos hace 2 años, bueno, yo no entiendo por qué nadie dice que la Constitución de Cádiz, y es más, los trabajos preparatorios de la Constitución de Cádiz llevaron con toda claridad a que no nos quedara otra salida que independizarnos. Ya era una cosa hasta de dignidad, ¿no? Es como cuando te ponen el cuerno 500 veces, bueno, ya estuvo bueno, ¿no? ¿A qué voy? La Junta Central, ¿no? La Junta Central que gobierna toda la monarquía. Prácticamente las juntas provinciales de defensa de Fernando VII que estuvieran establecidas en la península, ¿no? Las viejas ciudades con procuradores a cortes, a las Cortes de Castilla, ¿no? Representantes incluso por cada uno de los reinos de la Corona de Aragón, ¿no? Y además, con un criterio demográfico bastante peculiar, las provincias auténticamente españolas, es decir, las provincias de la España europea, podían elegir vocal a la Junta Central. Entre nosotros, para las Américas, que como decía el padre Mier socarronamente, o Fray Servando, para decirlo en chilango, como decía Fray Servando, que es medio planeta, solo nos corresponderían vocales por cada uno de los distritos de superior gobierno, casi de superior gobierno audiencial, ¿no? La Constitución de Cádiz, por cierto, va a repetir esta aberración con motivo de las diputaciones provinciales. Ahorita voy a la obra magnífica y genética de muchas reflexiones de don José Barragán, aquí presente, ¿no? Bueno, las Cortes de Cádiz y la Constitución de Cádiz van a repetir este fenómeno tan atrabiliario, en tanto, decía por ahí la Constitución, en tanto se realice una división más conveniente del territorio, ¿no? Solo corresponderán diputaciones provinciales a las Américas en tales capitales, coincidentes casi todas con los distritos de superior gobierno. Para hablar de la América septentrional, para que nos quede un poquito claro, solo habría diputación provincial, inconstitucionalmente, por cierto, ¿no? Esto sirve para la discusión siempre presente de si la Constitución puede ser inconstitucional. Pues sí, en este caso sí lo era, porque el 325 decía que habría diputación provincial y por lo tanto jefatura política en cada una de las provincias de la monarquía, pero el artículo 10 decía en la América septentrional solo habrá en México, en Guadalajara, en Mérida y Yucatán, en las provincias internas de Oriente, en las provincias internas de Occidente y en Guatemala, como lo tiene maravillosamente estudiado mi maestro don Jaime del Arenal, aquí también presente, ya que se lo arrebatamos un momentito al Servicio Exterior Mexicano. Bueno,
Así las cosas, ¿no? Una desigualdad pasmosa en la representación. Ya no me voy a meter en el tema de las castas porque hace 2 años fruncieron el ceño muchos gaditanos cuando lo dije, pero pues bastante peor que estábamos que en Filadelfia. En Filadelfia por lo menos los negros valían 3/5 partes de seres humanos para efectos electorales y para efectos fiscales. Aquí, 0. No tenían derechos numéricos, eran parte de la nación española que está integrada por todos los habitantes en ambos hemisferios, pero para efectos de contar en los censos de la monarquía y también para efectos fiscales, los afroamericanos, diríamos hoy, no contaban, salvo que pudieran acreditar servicios en gran sentido a la nación y por lo tanto obtener una carta de naturalización. Españoles no solo no ciudadanos, sino no contabilizables, ¿no? Hoy diríamos también desde una perspectiva de derechos humanos, no visualizables. Bueno, ahí nos habíamos quedado y ya habíamos levantado muchas cejas en aquel entonces, pues como que no creían el asunto, porque el tema, como muy bien ha dicho el doctor Ávila, pues a veces se confunde con ideologías y como que nos cuesta mucho trabajo pensar en constituciones que en algunos puntos no sean ilustradas y no sean liberales. La Constitución de Cádiz, como dice Josep Fontana, si estos eran nuestros ilustrados, ¿dónde estarían nuestros reaccionarios? Imagínense nada más. Bueno, hasta ahí Cádiz. Las influencias o no son otra historia, pero llegamos o nos quedamos en 1812 en los temas de contexto que les sugería yo que tratáramos en los minutos que nos quedan. Yo tampoco creo llegar a Tehuacán, pero quizá llegaremos a Apatzingán. Ya Ario de Rosales quedó bastante explorado en la anterior mesa. Y estamos en 1812 con los elementos constitucionales del licenciado Rayón también ya mencionado. O sea que podemos contrastar el experimento constitucional doceañista con un documento con pretensiones de fundamentalidad como son los elementos constitucionales. Y después con otro documento que también propongo revisar, que es el reglamento del Congreso de Anáhuac del 11 de septiembre de 1813, expedido en Chilpancingo por el generalísimo Morelos, que por cierto el Archivo General de la Nación nos hizo el honor de publicar junto con el INACIPE hace un par de años también, con los sentimientos de la nación como preámbulo, de tal forma que pudiéramos contrastar esa, entre comillas, constitución, así la llamó don Ezequiel A. Chávez, ¿no? Integrada por sentimientos de la nación como parte dogmática y por reglamento del Congreso como parte orgánica, con el propio decreto constitucional de Apatzingán. Pero bueno, vamos a Rayón. ¿División de poderes en Rayón? Bueno, para empezar, la articulación política del territorio, tanto al licenciado Rayón como al general Morelos, no parecía preocuparles muy visiblemente. El problema era el del pie de igualdad. ¿Cómo las Cortes de Cádiz pretenden darnos una constitución si ellas mismas están reconociendo que no somos parte plena de su nación? Y están excluyendo pues, a más de la mitad de los habitantes de este territorio regnícola, una palabrita muy fea, pero pues, este reino, virreinato, dice Rafa Diego Fernández que no había propiamente planta de virreinato como tal. En fin, ¿cómo lo llamamos? Bueno, pues esto, México, por lo menos en Apatzingán serán un poquito más claros, América Mexicana, ¿no? Si no somos su nación, ¿por qué nos quieren imponer una constitución? Tenemos que darnos una. ¿Y quién va a darnos esa constitución? Los representantes de la nación. Iba yo a decir protonación, pero no, ya están hablando en términos de nación. Para Rayón, la América es la nación, toda la América. Y si toda la América, que se debía dar una constitución como nación, la América septentrional o mexicana, era tal que podían importar esas extravagancias que llamaban diputaciones provinciales en las Cortes de Cádiz, ¿no? Que eran una suerte como de sociedades de amigos del país para el fomento de la labor económica en las provincias, ¿no? Después ya evolucionarían más entre nosotros a legislaturas de los estados, pero en principio pues prácticamente no querían darles ninguna potestad y mucho menos una potestad normativa las Cortes de Cádiz. ¿Qué podían importarnos si además eran amenazantes de la integridad de los antiguos reinos ultramarinos organizados en enormes virreinatos y en enormes capitanías generales? Esto lo han visto muy bien los ya citados Barragán y del Arenal, ¿no? Para el caso de la República Federal y para el caso del primer imperio mexicano.
Si aplicábamos la Constitución de Cádiz en sus términos, vaya, para empezar no podríamos estar celebrando este foro aquí muy probablemente, o no podríamos contar con los representantes de la hermana República de Michoacán, ¿no? Y para muestra, basta un botón, vean Guatemala. Había 6 intendencias en Guatemala, hoy hay 5 repúblicas independientes y un estado asociado a la Unión Federal Mexicana. Que nos empeñamos en otorgarle una diputación provincial y una jefatura política a cada una de las intendencias guatemaltecas en términos del artículo 325 de la Constitución de Cádiz. Eso pudo pasar en México perfectamente y no pasó porque la solución imperial que nos saca ronchas, ¿no? Nada más de pensar en emperadores, ¿no? Yo veía hoy en no sé qué periódico, los emperadores de Iguala, dije, miren, nada más don Agustín y doña Ana María. No, eran el alcalde y la primera dama hoy prófugos, ¿no? Emperadores de Iguala, ¿sí? Y la República Federal, que siempre la interpretación conservadora es que desunió lo que estaba unido, ¿no? Bueno, don José Barragán, en un precioso libro que les recomiendo que compren y lean, pues casi de inmediato, que se llama La soberanía en el constitucionalismo local mexicano, que editó Tirant lo Blanc, si no mal recuerdo, don José, hace poco. Si los valencianos vinieron a publicarnos eso, debería darnos mucho orgullo, pues prueba que esto no es así, que no estábamos tan unidos, es más, que los estados, derivados de las diputaciones provinciales gaditanas, habían declarado su independencia y luego tuvieron que suscribir un nuevo pacto a la caída de Iturbide, en ejercicio de su libertad y de su soberanía, libres y soberanos, para integrar la Federación Mexicana, ¿no? Sí, no estaban o no estamos tan errados cuando decimos que los estados de la Unión son libres y soberanos. Por más que debamos reconocer en estricta dogmática jurídica con don Felipe Tena Ramírez que pues en realidad solo es soberano un orden jurídico, porque aquel que se puede brincar el orden jurídico pues ya no solo es soberano, sino auténticamente tiránico. Y como los estados están sujetos al pacto federal, pues estrictamente pueden ser autónomos, pero no soberanos. Sí, eso en teoría del derecho, pero no cabe duda que lo que pasó históricamente es que en ejercicio de su soberanía se unieron para crear la República Federal Mexicana. Pero bueno, ya nos brincamos 12 años. Volvamos un poquito a Rayón. Rayón no está por la división tajante de poderes, ni mucho menos. El licenciado Rayón entiende que la Junta es suprema, que representa a la nación americana y que por lo tanto puede dar una constitución válida que será obligatoria para los poderes, entre comillas, no supremos, ejecutivo y judiciario. El protector nacional, que con ecos muy de Oliver Cromwell establece en los elementos constitucionales el licenciado Rayón, pues no es más que un mandadero del Congreso. Ahí no hay división de poderes, ni mucho menos. Y bueno, y los tribunales pues prácticamente ni se ocupa, y eso que era abogado. Pero eso sí, don Ignacio López Rayón es principialista. Ah, caray, ¿qué es eso? Pues una cosa que nos tomó más de 200 años, o casi, más bien 199 años entenderle al ilustre hijo de Tlalpujahua. Pues que las constituciones están hechas de principios mucho más que de normas. Dicen los elementos, los principios podrán modificarse por las circunstancias. Por ejemplo, el principio de dignidad humana, que ya existe en nuestra Constitución, el principio pro persona, que ustedes conocen mucho mejor que yo, ¿no? Que por fin está en la Constitución, el pro dignitate, el pro persona, todos los principios, vaya, artículo 20, oralidad, acusatoriedad, adversarialidad, contradicción, todo eso. Pueden modificarse los principios, pero de ningún modo convertirse en otros, dice don Ignacio López Rayón. Claro. Y como no pueden convertirse en otros, pues si ahorita lo que más conviene es que por principio y para ganar la guerra contra los realistas sea la soberana Junta quien conduzca al Ejecutivo, pues que así sea, aunque nos brinquemos la división de poderes, no seamos fundamentalistas de ese principio. En cambio, Morelos, yo no sabía lo de Alberto Lista, pero me parece una idea luminosa la que nos acaba de expresar Alfredo Ávila, ¿no? Si los elementos constitucionales de Rayón regulan un ejecutivo débil dependiente de la Junta, el reglamento del Congreso del 11 de septiembre de 1813 de Morelos va a pretender hacer exactamente lo contrario. Es más, el generalísimo encargado titular del Poder Ejecutivo va a tener
la posibilidad de nombrar 2 secretarios que se ocupen de las cosas del Congreso, dice el reglamento. Es decir, 2 secretarios que estén ahí, no solo como supervisores, sino incluso como intendentes de lo que está haciendo el Congreso. Ahí sí hay una división de poderes expresamente reivindicada por Morelos, que dice, en algunas cartas, se cartea de manera muy agresiva con el propio Rayón, dice, la causa de todos los males de la nación es que la Junta se ha arrogado todos los poderes y por eso tenemos que convocar un Congreso que establezca una auténtica división de poderes. La soberanía, por tanto, no solo es del legislativo, no solo es inherente al poder legislativo y por tanto incomunicable como pretendía Rayón. Los representantes sí representan al territorio, sí representan a la nación, pero tienen que vérselas con otros 2 poderes en pie de igualdad. Y bueno, ya no me va a dar tiempo de llegar a Apatzingán y a los conceptos de ley, pero pues quizá a la hora de las preguntas podríamos hablar algo de eso. Lo que me gustaría destacar de este segundo punto del contexto es que, por supuesto que Morelos está por eliminar el asambleísmo. Y ese asambleísmo va a ser reivindicado después de los desastres de las Lomas de Santa María y de Puro Arán por los constituyentes de Apatzingán, que van a estar felices de quitarle al siervo de la nación pues prácticamente toda capacidad de maniobra, por lo menos en términos hamiltonianos, de prontitud y vigor. Así es que, como insisto, ha aprobado José Barragán, en vez de estarnos preocupando por la realidad territorial, que ese era un tema muy de entidad, nunca mejor dicho, ¿qué constituye México? ¿Hasta dónde llega México? ¿Del Oregón a Costa Rica o se parte por ahí a la mitad? ¿Qué es México? Hay que ver nada más cómo describe al territorio la propia Constitución de Apatzingán, haciendo caso omiso de la división por división de diputaciones provinciales de Cádiz. En vez de estarnos preocupando por eso, nos preocupamos por quién gobierna, quién ejerce el poder, por ese péndulo tan mexicano que luego describiría Rabasa para todo nuestro siglo XIX. Congreso, ejecutivo, ejecutivo, Congreso, como si no pudiera haber un equilibrio y un término medio muy aristotélico, ¿no? Y por otro lado, fuerzas centrífugas contra fuerzas centrípetas, ¿no? Las localidades contra el centro, el pleito por gobernar que entre nosotros ha adquirido muchas veces tintes, incluso diría yo, vergonzosos. Bueno, pues la factura la habríamos de pagar muy cara en las provincias internas de Oriente, 1835, cuando la República de Texas declara su independencia, y por supuesto, que de eso ya no vamos a hablar porque ya estamos suficientemente deprimidos, en 1847. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias al doctor Estrada Michel por habernos hecho un muy rápido, pero al mismo tiempo sustancioso recuento de esta tensión que hubo en estos años que nos corresponde analizar en esta mesa entre el separatismo y el unionismo y cómo algunas de las instituciones políticas, en particular las diputaciones provinciales que creó la Constitución de Cádiz, propiciaron esta tensión que parece que sigue presente hoy en día cuando contrastamos nuestro sistema federal con la realidad política del país, esta tensión entre federalismo y centralismo que también ha estado presente en la vida política. Vamos a pedirle al doctor Carlos Cerrejón que nos presente lo que ha preparado para el día de hoy. Por favor, Carlos. Gracias. Bien, pues también agradezco la honrosa invitación de este tribunal para estar aquí con ustedes. El tema que voy a desarrollar se llama el Congreso Constitucional, para distinguirlo del constituyente, el que hizo la Constitución. Entonces, yo me aboco precisamente a lo que pasó después de la promulgación de la Constitución. ¿Cuál fue ese Congreso? ¿Cómo estuvo conformado? ¿Cuál fue su historia? ¿Qué hizo? Su significado. Aunque no se le llamó Congreso Constitucional, sino simplemente Congreso, pero obviamente ya era un Congreso cuya tarea no era la elaboración del decreto constitucional, sino ya el aplicar lo que le correspondía de acuerdo
a esa Constitución. Bien, en primer lugar, veamos los términos cronológicos de ese Congreso Constitucional, que en realidad no tuvo más que aproximadamente 14 meses de vida. De ese 22 de octubre de 1814 al 15 de diciembre de 1815, cuando fue disuelto. Y dentro de estos 14 meses podemos distinguir 3 periodos. Uno primero iría desde el 24 de octubre del 14 hasta el 5 de mayo de 15. Un segundo periodo de esta última fecha hasta pues las primeras semanas de septiembre de 1815 y finalmente de esta última fecha hasta el 15 de diciembre, que vienen a ser aproximadamente 5 y 4 meses. Y que en realidad sí corresponden a ciertos acontecimientos importantes que delimitan cada uno de estos periodos. El primero se caracteriza principalmente por un, digamos, pues largo periodo dentro de la inestabilidad que tuvo la insurgencia en toda su vida, porque después de que el Congreso estuvo en Apatzingán, tuvo que pasar a Tancítaro, y de Tancítaro a Uruapan, y luego regresar a Apatzingán. Pero esto ocurrió en 1814, porque el Congreso en ese tiempo era perseguido por un realista, Andrade. Sin embargo, desde fines de diciembre de 1814 hasta el 5 de mayo de 1815, no solamente el Congreso, sino los otros 2 poderes tuvieron un periodo de estabilidad, a tal grado que podemos decir, en comparación con otros centros geopolíticos de la insurgencia, que Ario fue uno de los más importantes en cuanto a duración y estabilidad. Porque los otros son Zitácuaro, donde estuvo la Suprema Junta desde fines de agosto de 1811 hasta los primeritos días de 1812. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima. Elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. El viernes 27 de febrero a las 11 horas, siga la transmisión en vivo del segundo informe de labores de la Sala Regional Guadalajara, que dará la magistrada presidenta Mónica Aralís Soto Fregoso ante el magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión de Administración, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37, fracción primera, del reglamento interno del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Solo aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet donde tú tienes mucho que ver. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.